Bienvenidos de nuevo al curso básico de fotografía digital. En el anterior vídeo vimos la cámara, vimos cómo era una cámara por dentro, de qué partes constaba y también explicamos el sensor de la cámara, los diferentes sensores y cómo funcionan. En este nuevo vídeo lo que vamos a hablar es del objetivo, que es la parte de la cámara que también vimos en el anterior vídeo, pero un poquito por encima. Esta vez vamos a hablar más de lleno de él, tipos de objetivos que hay, que tenemos que tener en cuenta cuando queramos comprar un objetivo. Mi nombre es Ricardo, soy fotógrafo y formador en los centros cívicos del Ayuntamiento de La Coruña. Bien, lo que os decía hace un momentito en la presentación, vamos a hablar del objetivo. Lo primero que vamos a hacer es definir el tema. ¿Qué es el objetivo? El objetivo es la parte de la cámara que dirige los rayos de luz hacia el sensor. El objetivo contiene el conjunto de lentes de forma convexa que proyecta los rayos de luz que lo atraviesan en un punto llamado foco. El punto llamado foco es en el sensor de la película. Las principales características de un objetivo son su luminosidad, que es el diafragma más abierto de que dispone. Señala la mayor intensidad de la luz que puede atravesar el objetivo. Y esto va a definir la apertura máxima de su diafragma, conocido como apertura efectiva. Bien, un objetivo luminoso es un objetivo que tiene una apertura muy grande, lo que va a permitir es que entre mucha cantidad de luz por ese objetivo. Esto lo que nos va a permitir es poder tomar fotos con poca luz y con un ISO bajo, ya que permite abrir mucho el diafragma y que entre más luz. A esa apertura de diafragma se le llama número F, que es un cociente entre su apertura máxima y su distancia focal. El número F es inversamente proporcional a la apertura. A menor número F, mayor luminosidad. Las aperturas del diafragma empiezan en 1, la siguiente sería 1.4, 1, 2, 2.8, ¿vale? Pues cuanto más pequeño es el número, más grande es la apertura. Y cuanto más grande es el número, más pequeña es la apertura. Los objetivos pueden ser de número F fijo o variable, y su apertura se regula mediante el diafragma. Generalmente, la apertura efectiva se rotula gráficamente en el objetivo, con relación a la longitud focal. Cuando nosotros vamos a comprar un objetivo, imaginaros, me voy a comprar un objetivo, un teleobjetivo, un 100 milímetros, por ejemplo, y yo voy a la tienda y lo que voy a hacer es decir, quiero un 100 milímetros y le voy a decir de qué apertura quiero que tenga el 100 milímetros. Y yo habré mirado por catálogo qué aperturas tienen los 100 milímetros, me cogeré la que más me interesa. Entonces, si hay una apertura de un f2.8, pues diré, quiero un 100 milímetros f2.8. Y él me dará ese objetivo. Si lo que voy a comprar es un objetivo zoom, normalmente viene representado por los dos valores. Viene la apertura del diafragma del zoom pequeño y la apertura del diafragma del zoom siguiente. O sea, si compro un 70-200 milímetros, la apertura me la va a decir bien para el 70 y bien para el 200. Imaginaros que para el 70 la apertura es de 3,5 y para el 200 es de 5,6. Pues el objetivo vendría grafillado como 70-200, 3,5, 5,6. ¿Vale? Hay objetivos zoom que tienen la misma apertura en todo el rango focal. Un 70-200 f2.8 es un objetivo que a cualquier longitud focal que le pongamos, desde el 70 al 200, vamos a poder abrirlo a 2,8. Otra de las características de un objetivo es su distancia focal. Ya hemos adelantado un poco cuando estábamos hablando de zoom, 70-200 y demás.
Bien, la distancia focal, que siempre o generalmente se suele expresar en milímetros, indica la distancia desde el centro óptico del objetivo al plano focal y define el aumento, entre comillas, ya lo veis ahí, o el zoom del objetivo, o cuánto acerca la imagen respecto al punto de vista subjetivo del observador y al mismo tiempo su cobertura angular. Toda distancia focal tiene un ángulo de visión. Las distancias focales más teleobjetivas, el ángulo de visión es muy cerrado y en cuanto más abramos la distancia focal, más ángulo de visión va a coger, ¿vale? Que sería la porción de escena que el objetivo puede capturar, pero medida en grados. Cuanto más angular es el objetivo, mayor porción de escena te permite capturar, y cuanto más zoom o tele sea este, menor será la porción de imagen que podremos capturar en una foto. Ahora vamos a ver los tipos de objetivos que hay según características de la distancia focal. Tenemos objetivos de distancia focal fija. Estos objetivos destacan porque tienen una calidad óptica superior a los objetivos de focal variable, que son los zoom que todos conocéis y que ahora cuando compráis una cámara viene en ella. Esto es debido a que tiene un menor número de elementos. Entonces la luz, al tener que atravesar menor número de elementos, produce menos aberraciones geométricas y cromáticas. Las aberraciones geométricas son aberraciones que se notan cuando hacemos una foto y hay líneas horizontales o líneas verticales, pues suelen tender en ciertos objetivos a deformarse, bien cóncavas o convexas, y las cromáticas suelen ser en los bordes, cuando el fondo es claro, suele aparecer en el borde una tonalidad magenta, verde, ¿vale? En los objetivos fijos no suele darse. En los zoom, y sobre todo si no son zoom de muy buena calidad, suele pasar. Son más livianos porque son más pequeños, no necesitan de tanto elemento ni ser tan grandes, porque no tienen más que esa distancia focal. Y la única desventaja que tienen, si se quiere ver como desventaja, es que cada vez que queramos cambiar de distancia focal vamos a tener que quitar el objetivo y vamos a tener que poner otro objetivo diferente. Estoy haciendo fotos con un 50 milímetros y quiero empezar a hacerlas con un 100, no me queda más medio que quitar el 50 milímetros y poner un 100 milímetros. Una foto de un objetivo de focal fija y tenéis un 100 milímetros macro. Objetivos de distancia focal variable. Ventaja, que nos brindan varias longitudes focales. 70-200, 24-70, en un solo objetivo tenemos un montón de distancias y llevando el kit 24-70, 70-200 cubrimos todas las longitudes focales que podamos necesitar, por ejemplo. Los hace más versátiles simplemente por eso, porque tenemos muchas longitudes focales. Y no necesitamos andar cambiando de objetivo para obtener una longitud focal diferente. Si estoy con el 24-70, estoy haciendo fotos a 24 milímetros y necesito hacerlas a 50, no necesito quitarlo, simplemente muevo el zoom hasta la posición de 50 y continúo haciendo fotos. Desventaja, al poseer más elementos ópticos, existe una mayor probabilidad de aparición de aberraciones, lo que hablábamos, cromáticas y geométricas, y tiene una mayor pérdida de luz, lo que hace que sean menos luminosos. Y por otra parte también son más pesados y frágiles que un objetivo fijo en igual relación de luminosidad. Pensar en un objetivo fijo, el 50 milímetros, el 1.8, es un objetivo que el diámetro de la lente es de 52 milímetros. Si nos vamos a un objetivo, un 24-70, 2.8, ya estamos hablando que el 50 es 1.8,
El 24-70 es un 2.8, el diámetro de la lente es de 65 milímetros, creo recordar, más o menos. Y no tiene la misma apertura. Tiene más apertura de diafragma el 50 que el 24-70 y ya tienen mayor. Imaginaos, si yo quiero un 24-70, 1.8 el diámetro de la lente que vamos a tener. Aquí tenemos un objetivo zoom, un 75-300. Este es normal, este pues 3,5, 5,6, no es de diafragma, de apertura fija. Perdón, fija, de apertura. Bien, ahí tenemos una imagen en la que vemos los diferentes objetivos y los ángulos que suelen cubrir esos objetivos. Bien, tengo que decir que todo esto está relacionado siempre con una cámara de formato completo, o sea, película de 35 milímetros. Ya veremos que hay cámaras que tienen un formato más pequeño que esa película de 35 milímetros. Bueno, ya lo vimos cuando hablamos de la cámara y el sensor, pero siempre que estamos hablando de los objetivos, estamos hablando en relación a su formato de 35 milímetros, al full frame en cámaras digitales, que mide lo mismo que medía el negativo digital, que es 36 milímetros en el lado más largo y 24 en el lado más pequeño. Pues estos todos valores que veis ahí son en relación a ese formato. Tenemos el 6 milímetros que abarca 220 grados, un 8 milímetros que abarca 180 y vais viendo que el 50 milímetros abarca 46 grados, un 200 milímetros abarca 12 grados y un 400 abarca unos 6 grados. Así, dependiendo del objetivo que tengamos, abarcará más o menos apertura en grados. Vamos ahora a hablar de los objetivos según la distancia focal. Tenemos el super gran angular. Estos objetivos, que son llamados también ojos de pez, son objetivos que cubren un ángulo de visión de 180 grados o incluso más. Depende de la distancia focal que tenga. Por debajo de 8 milímetros cubren más de 180 grados. Proporcionan una profundidad de campo extrema y las líneas de la imagen se proyectan curvas como si estuviesen reflejadas en una esfera. Se diferencian dos tipos, lo que abarcan la superficie de exposición, película sensor, dando un formato dando las imágenes rectangulares, y los que forman una imagen circular, no llegan a abarcar todo el sensor y forman una imagen circular. Tendríamos que hacer un recorte de esa imagen para dejar la foto rectangular. Vale, ahí tenéis un ojo de pez. El gran angular son aquellos objetivos que cubren un ángulo de visión que va de entre 110 y 60 grados y que representan una distancia focal efectiva entre 10 y 25 milímetros aproximadamente. Y digo aproximadamente porque dependiendo del autor normalmente van pues, de 10 a 35, de 10 a 28. Se utilizan para vistas panorámicas de paisaje, arquitectura y deportes. Bien, antes de cambiar de gran angular al siguiente, tengo que deciros que dependiendo del tipo de objetivo vamos a tener mayor profundidad de campo o menor profundidad de campo para la misma apertura. Hablaremos de la profundidad de campo un poquito más adelante, pero para que os quedéis con la idea, la profundidad de campo es la distancia que hay enfocada por delante y por detrás del objeto sobre el que hacemos foco. Vale, a misma apertura, con una angular, sé que la distancia, la profundidad de campo es mayor que con un teleobjetivo. Con un teleobjetivo, a misma apertura, enfoca menos distancia por detrás y menos distancia por delante. Vale. Otra característica de los angulares es que exageran la perspectiva. Separan mucho el primer plano del fondo. Y en cambio los teleobjetivos comprimen la perspectiva, pegan el fondo al primer plano. Bien, continuamos. Imagen de un gran angular, un 18 milímetros. Y vamos a hablar del objetivo normal. Y aquí nos vamos a parar un poco porque vamos a explicar bien lo que es un objetivo normal. Todo eso que muchos habréis oído hablar del 50 milímetros es el objetivo normal. Bueno,
Vamos a explicar eso y lo vamos a explicar para que lo entendáis bien. Son todos aquellos objetivos que cubren un ángulo de visión entre 60 y 25 grados. Su distancia focal está entre 25 y 65. En una cámara de 35 el objetivo normal suele ser el 50 milímetros aproximadamente. Su característica es que las imágenes que crean son semejantes a la visión que tiene el ojo humano y su profundidad de campo es moderada. Ahí depende un poquitín también de la abertura. Y os pongo aquí una frase subrayada que dice que la distancia focal igual a la diagonal formada por los lados del sensor. Vale. Aquí es donde vamos a entrar ahora a explicar qué es un objetivo normal. ¿De acuerdo? Porque oigo por ahí muchas veces, me he comprado un objetivo normal, tengo 50 milímetros en mi cámara y muchas veces dicen, es que no veo las cosas de la misma forma o estoy muy contento, pero tenemos que tener en cuenta cuál es el objetivo normal según la cámara que estemos utilizando. Vamos a ver qué es un objetivo normal.